Estados Unidos. En Haití, $1,300 es el ingreso. They're saying, well, where are the police? Where's the rescue squad? Where's the fire departments? Where's that? Haiti has the most non-governmental organizations of any country in the world. The entire country has, in a sense, been privatized. And anybody who's ever visited Haiti is struck by the fact that of these big SUVs that are flying through town with the UN forces in them, every NGO and charity that you've ever heard of in your life is working in Haiti. But their first reaction when something like this happens is to withdraw, to try to find their own people, to try to make sure that their place is up. So the flip side of the good that they are doing is that they have substituted for the public sector. And so the public sector is not vibrant, it is not there, it is not connected, it is not resourced and the like. And the role of the NGOs has this negative part to it as well. It's interesting you raise that. I wanted to internacional. La verdad es que el gobierno haitiano no ha podido recibirla bien y canalizarla. Entonces, bueno, a todo esto se empieza a ver actos de saqueo, sobre todo de saqueo, y en las noches, bueno, pues es tierra de nadie, sin luz, sin energía eléctrica, y ante esto Naciones Unidas, que todo el mundo pensaría que iba a dar realmente una gran organización a esto, de repente Naciones Unidas también no ha logrado dar bien esta organización. Entonces, bueno, vemos un tema donde un país en desarrollo, un país pobre realmente, como es Haití, sufre mucho más que otros por toda esta falta de infraestructura. Sí. La verdad es que no se da abasto con la presión que ha significado Haití. ¿Por qué? Porque no hay hospitales, porque no hay escuelas, porque no hay forma, desde luego, de atender a los lesionados y están tratando de acudir a los sitios donde se les puede dar auxilio. Santo Domingo ha dicho sí, pero tampoco tiene la infraestructura, tampoco tiene la capacidad suficiente. Aumenta el caos en Haití por el terremoto del martes y por la incapacidad del gobierno haitiano de hacer frente a esta situación. La ayuda que llega no ha sido organizada, la gente se pelea ahí a golpes. No hay equipos de rescate trabajando en las calles de Puerto Príncipe. No hay equipos médicos. Los hospitales poquitos están absolutamente colapsados, sin agua, sin luz, trabajando como pueden. La ayuda internacional está varada en el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe porque este país es tan pobre que no tiene ni siquiera la infraestructura para brindar vehículos que puedan llevar la comida, las medicinas, los rescatistas, los médicos hasta los puntos en donde está la tragedia. The United States supported dictator after dictator, and the elected officials, we supported the coups that knocked them out. We have kept the country dependent. We have kept the country militarized. We kept the country impoverished. We have dumped our excess rice, our excess farm produce and that stuff on the country, thereby undercutting the small farmers who would make up the backbone of the place. So, Buenas noches. Esta noche Haití está sumido en el caos entre la muerte y la destrucción por el catastrófico terremoto que la devastó el martes y la incapacidad de su gobierno de organizar ayuda y determinar siquiera la magnitud del desastre. A poco más de 48 horas del terremoto, la situación se está saliendo de control. No hay servicios de emergencia, no hay comida, no hay luz, no hay teléfono, no hay agua, no hay esperanza. Cientos de miles de personas esta noche en Haití no tienen destino. La Cruz Roja Internacional ha revisado las cifras de muertos, ubicándola entre 45.000 y 50.000. Otros informes insisten en los 100.000. Nadie sabe cuántos han muerto, ni cuántos van a morir en la incapacidad de ser atendidos. En las calles de Puerto Príncipe hay miles de cadáveres abandonados sin que nadie siquiera los cubra. Las morgues de los hospitales se mantienen en pie, están repletos. Haití es el desastre, Haití es el caos. About 12 years ago, under the first administration of René Préval, they privatized the Minoterie d'Haïti and Ciment d'Haïti, the flour mill, the state flour mill, and the state cement company. Now, for flour, obviously you have a hungry, needy population. You can imagine if the state had a robust flour mill where it could distribute flour to the people so they could have bread. That was sold to a company of which Henry Kissinger was a board member. And very quickly, that flour mill was closed. Haiti now has no flour mill, not private or public. Where does it get its flour? This is the poorest country in the Western Hemisphere. It has to import it, and a lot of it is coming from the United States. La situación empieza a salirse de control en algunos puntos porque no hay servicios, no hay comida, no hay agua. Tampoco hay luz ni servicio telefónico.
salvo esporádicamente. En las calles de Puerto Príncipe están pues los cadáveres así abandonados, los aviones con ayuda humanitaria buscan dónde aterrizar, el aeropuerto es tan pequeño, está tan congestionado. The other one is, and even more ironic, Amy, is the cement factory. Here is a country which is mostly made of limestone geologically, and that is the foundation of cement. It is a country which absolutely should and could have a cement company, and did, but it was again privatized and immediately shut down, and they began using the docks of the cement company for importing cement. So when we drive around this country and we see the thousands of cement buildings which are pancaked or collapsed, this is a country which is going to need millions and millions of tons of cement, and it's going to have to now import all of that cement rather than being able to produce it itself. It could be and should be an exporter of cement, not an importer. Con este tema de Haití, una tragedia humana, tal vez una de las mayores tragedias que se han registrado en los últimos años, pero más allá de esta tragedia, de este terremoto que ha provocado innumerables muertes, también subyace la problemática económica en Haití, un país que se ha visto durante mucho tiempo asolado por una problemática política muy difícil y que además ha venido acompañada con una situación económica también bastante deteriorada por parte del país, que tiene un Producto Interno Bruto de 15,000 millones de dólares, un crecimiento del 3.5%, pero lo más grave es que con una población de 9 millones de habitantes, alrededor del 56% de ellos vive con $1 o menos de esta cantidad al día, y esto implica obligadamente una pobreza extrema, además de que el 20% de la población total está subsistiendo con alrededor de $2 por día. Es una situación económica muy dolorosa la que ya venía viviendo Haití y que hoy prácticamente como país ha desaparecido del mapa. Hoy está siendo objeto de la ayuda internacional, incluso de la organización internacional, porque el gobierno de ese país se ha visto rebasado en la tragedia y están remoto, al lugar más miserable, con mayor miseria de todo el continente americano. Y como una barrita les estaba salvando la vida. Nos preparamos para circular por las calles de la capital de uno de los países más pobres del mundo, el más hambriento en el hemisferio occidental. Cascos azules de la ONU acompañan en todo momento a este equipo de noticieros Televisa. Nos dicen que esta es la única forma de trabajar seguros en Haití. Un país en donde 80% de la población vive con menos de 20 pesos al día y en el que 1 de cada 8 recién nacidos morirá antes de cumplir los 5 años de edad. Con una dosis de pobreza como tú nos has narrado, porque ahí hace falta de todo, pero siempre ha faltado, Javier. Así es, siempre ha faltado desde hace muchísimo tiempo, es un asunto de marginación brutal. Y a esto, desde luego, es un tanto difícil, desde luego, llevar la crónica de asuntos macabros como el ver los cuerpos apilados en las calles y ahora los cuerpos apilados también en algunas carreteras, porque... You talked about the cement company, the flour company, privatization. You know, one of the most painful problems now, especially for the Haitian diaspora, and for people who have overall loved ones here in Haiti, is that they haven't been able to find out if they're alive. They haven't been able to communicate with them. And this goes to the telephone company. Exactly. Teleco was the crown jewel of the Haitian state industries. During the first coup d'etat from 91 to 94, it was in fact the revenues from Teleco that sustained the government in exile of President Aristide. And now we see today, 1 week before this earthquake, the telephone company Teleco was privatized. It was sold to a Vietnamese company, Viettel. And if we had in this country a robust, agile, nimble national telephone company, a lot of the problems of communication could have been avoided. Instead,
all the communications today are practically in the hands of the three private cell companies, Digicel, Voila, and Hitel. But some people might say, well, if it was just sold a week before, then the fact that it was weak was due to the previous owner. No, that's precisely the case. It was the Haitian government who was, in fact, with the leadership of René Préval and his prime ministers, who were undermining and sabotaging. We spoke over the years. I remember 13 years ago we were doing a delegation here to talk to the unionists. That's how long this struggle against privatization has been going. We were speaking to the unionists at the telephone company, at Teleco, a certain Jean Mabou. And Jean Mabou, the union leader, took us to a room where it was filled with brand new, modern telecommunications equipment, boards, all sorts of things. He said, we've got these and they won't allow us to install them. They are deliberately undermining the state company so they can sell it. And this is the irony, is that you have the fox guarding the chicken coop, and the people are in that way undermined in their ownership of their own state companies.